Una mañana de agosto, en un olivar polvoriento entre Biznar y Alfacar, sonaron disparos antes del amanecer. El hombre que cayó allí tenía 38 años. Había escrito el libro de poesía más leído de la historia de su lengua y había llevado el teatro del siglo de oro a aldeas donde nadie sabía leer. Su tumba sigue sin ser hallada. ¿Cómo es posible que el poeta más luminoso de toda una generación acabara así? ¿Y por qué, casi un siglo después, sus versos siguen pronunciándose como si los hubiera escrito ayer? Bienvenidos un día más. Soy Adrián Montero y esto es Historias de Creadores. Hoy abrimos la vida de Federico García Lorca. Para entender al hombre que llegó tan alto, conviene volver al principio, a una casa blanca de la Vega granadina, donde una madre cantaba romances antiguos a un niño de ojos atentos. Una tarde de verano, en el patio trasero de una casa de Fuentevaqueros, un niño de 5 años organiza un funeral. Ha colocado una pequeña figura de madera dentro de una caja de cartón, ha cubierto la caja con un trapo negro y ha alineado a sus primas a un lado, rígidas como damas de luto. Él mismo lleva una sotana improvisada con una sábana de la cocina y avanza despacio, con la solemnidad que ha visto los curas del pueblo. Recita en voz baja palabras que no entiende del todo, pero que repite con perfecta gravedad. Su madre, doña Vicenta, lo observa desde la galería sin atreverse a interrumpir. Aquel niño no juega, oficia. Y cuando termina, mira a su madre con los ojos brillantes y le pide que toque algo triste al piano. Federico García Lorca tiene 5 años y ya sabe, sin saberlo, que la música y la muerte caminan juntas por los campos de su tierra. Había nacido el 5 de junio de 1898, en plena Vega de Granada, mientras España perdía sus últimas colonias al otro lado del océano. El país entero se hundía aquel año en una crisis moral profunda. Pero en el pueblo de Fuentevaqueros, a pocos kilómetros de la ciudad, las acequias seguían cantando entre los álamos y los chopos, y la luz andaluza se posaba sobre los campos de tabaco y maíz, como si nada hubiera ocurrido. La familia recibió al primogénito con alegría discreta. Don Federico García Rodríguez, el padre, era un labrador acomodado, viudo de un primer matrimonio sin hijos, propietario de tierras fértiles y de carácter sereno. Doña Vicenta Lorca Romero, la madre, había sido maestra rural antes de casarse y conservaba la vocación íntima de la enseñanza. De ella heredaría Federico la sensibilidad musical, el amor por la palabra escrita y una ternura algo melancólica que no lo abandonaría nunca. La casa de la calle de la Trinidad, donde transcurrieron los primeros años del niño, era amplia, encalada y rodeada de huertos. Dentro había un piano vertical, libros, partituras de zarzuelas y un cancionero antiguo de Felipe Pedrell, el mismo musicólogo que había sido maestro de Albéniz, Granados y Falla. Doña Vicenta sentaba al pequeño Federico sobre sus rodillas y le cantaba romances heredados de su propia infancia, historias de moros y cristianos, de doncellas raptadas, de amantes muertos al pie de un olivo. Aquellas melodías entraban en el niño antes que las letras del abecedario. Mucho después, ya consagrado, Lorca diría que su primera educación poética había sido oral, hecha de canciones susurradas al oído mientras se quedaba dormido. La cuna y el verso fueron para él una misma cosa. A los 2 años, Federico contrajo una enfermedad de las piernas que retrasó su aprendizaje del caminar. Durante meses permaneció sentado, observando. Algunos biógrafos creen que aquella inmovilidad temprana afinó en él la mirada de pintor y la paciencia de quien aprende a contemplar. Cuando por fin se puso en pie, el mundo se le abrió de otra manera. Ya no era un escenario que atravesar, sino un cuadro que descifrar. Recordaba con asombro el ruido del agua en las acequias, el zumbido de los insectos en las tardes de julio, el modo en que la luna llena se posaba sobre las eras al final del verano. Aquellos detalles, aparentemente menores, formaron el sustrato visual de toda su poesía futura. La luna que llora, el caballo que galopa por los olivares, el cuchillo brillando en la oscuridad. Nada de aquello era invención. Todo había estado allí, en la Vega, antes de que él supiera escribirlo. La familia se trasladó después a Asquerosa, otro pueblo cercano, y más tarde a Valderrubio, donde el padre administraba sus tierras. Federico crecía rodeado de campesinos, jornaleros y pastores. Aprendió a distinguir las voces de las mujeres que cantaban mientras lavaban la ropa en el río,
los lamentos de los segadores en agosto, las coplas que entonaban los gitanos en las ferias. Ninguna de esas voces le parecía pintoresca. Eran, sencillamente, su lengua materna. Más adelante, cuando los críticos elogiaran el llamado andalucismo de su obra, él se irritaría. Para Lorca, lo andaluz no era un decorado. Era una forma de comprender el mundo, una manera de oír el silencio entre dos palabras. A los 11 años, los García Lorca se mudaron definitivamente a Granada. La capital lo recibió con sus cármenes, sus fuentes árabes y la silueta lejana de Sierra Nevada. Para Federico fue un deslumbramiento. La Alhambra, el Albaicín, los cipreses del Generalife. Todo aquello le parecía un libro abierto, cuyas páginas nadie había terminado de leer. Pero también allí encontró la primera grieta de su existencia. Sus padres lo matricularon en un colegio religioso, severo y disciplinado, donde los maestros castigaban con regla cualquier distracción. Federico, soñador, lento en aritmética, incapaz de memorizar fechas que no le interesaban, sufrió como solo sufren los niños sensibles, obligados a fingir lo que no son. Aquellos años escolares fueron, según él mismo confesó después, la primera herida verdadera de su vida. Buscó refugio donde pudo, en la música sobre todo. Comenzó a estudiar piano con un profesor llamado Antonio Segura, antiguo discípulo de Verdi. El maestro, viejo y exigente, descubrió enseguida que aquel adolescente distraído poseía un oído extraordinario y una memoria musical casi sobrenatural. Federico podía escuchar una melodía una sola vez y reproducirla al teclado con todos sus matices. Soñaba con ser compositor. Escribía pequeñas piezas, anotaba canciones populares en un cuaderno, improvisaba durante horas en el salón familiar, mientras la tarde caía sobre los tejados de Granada. Aquella vocación musical, aunque acabaría cediendo ante la palabra, nunca lo abandonaría. Toda su poesía sería, en cierto modo, música escrita en otra lengua. Y sin embargo, había algo en aquel niño que sus padres no comprendían del todo. Una gravedad antigua, un modo de mirar el horizonte, como si esperara una respuesta que el horizonte no podía darle. Cuando la familia se reunía los domingos bajo la parra, los tíos comentaban entre risas las ocurrencias del muchacho, sus imitaciones de los curas, sus pequeñas obras de teatro improvisadas con sábanas y palos de escoba. Pero doña Vicenta, que lo conocía mejor que nadie, advertía a veces en los ojos de su hijo una sombra que no encajaba con su edad. Una vez, paseando por el campo al atardecer, Federico se detuvo de pronto y le preguntó qué había después de la muerte. Ella, desconcertada, balbuceó alguna respuesta piadosa. El niño la miró sin convencerse y siguió andando en silencio. Aquella tarde quedó grabada en la memoria de la madre. La explicación quizá no estaba en el carácter del niño, sino en la tierra misma que lo rodeaba. En Andalucía, la vida y la muerte no se ocultan la una a la otra. Conviven en los entierros multitudinarios, en las saetas de Semana Santa, en los toros, en las coplas que celebran al amante muerto bajo el limonero. Un niño granadino crecía oyendo hablar de difuntos con la misma naturalidad con que oía hablar del precio del aceite. La muerte no era allí un tabú, era un personaje familiar, casi doméstico, que se sentaba a la mesa con los vivos. Federico, hijo de aquella tierra, absorbió esa lección antes de poder formularla. Por eso jugaba a oficiar funerales en el patio. Por eso pedía a su madre canciones tristes. No era morbo infantil. Era el modo natural en que la Vega le enseñaba que toda luz lleva dentro su propia sombra, y que el canto más hondo nace siempre del lugar donde la alegría y el duelo se tocan. Allí, entre los álamos de Fuente Vaqueros y los cármenes de Granada, ya estaba todo el poeta que sería. Una tarde de otoño de 1919, un joven granadino entra por primera vez en el comedor de la residencia de estudiantes, con un traje oscuro un poco grande para él y un acento andaluz tan cerrado que las primeras palabras que pronuncia provocan una sonrisa contenida a la mesa más cercana. Lleva bajo el brazo una carpeta con poemas, una partitura y una carta de recomendación firmada por su profesor Fernando de los Ríos. Tiene 21 años, los ojos oscuros, las manos largas, el porte algo torpe del provinciano que no sabe aún cómo moverse la capital. Se llama Federico García Lorca y acaba de dejar atrás la casa familiar, las acequias de la Vega y la lentitud luminosa de Granada.
En Madrid lo espera otra cosa. Una ciudad nerviosa, ávida, que mide a los recién llegados con dureza. Aquella primera noche, Federico se sienta en el borde de la cama de su pequeña habitación. Escucha el rumor de los tranvías por la calle del Pinar y siente, por primera vez en su vida, el vértigo de no saber si volverá a su tierra como triunfador o como derrotado. La residencia no era un internado cualquiera. Había sido fundada en 1910 como prolongación de la Institución Libre de Enseñanza, aquel proyecto pedagógico nacido en el último tercio del siglo XIX para sacar a España de su atraso secular. Sus impulsores, hombres como Francisco Giner de los Ríos o Manuel Bartolomé Cosío, habían soñado con una educación laica, moderna, abierta a Europa, capaz de formar ciudadanos en lugar de súbditos. La residencia era el corazón visible de aquel sueño. Su director, Alberto Jiménez Fraud, había logrado convertirla en algo más que un alojamiento universitario. Era un laboratorio de ideas, un punto de encuentro donde la ciencia y el arte se sentaban a la misma mesa. Por sus aulas pasaban como conferenciantes los nombres más altos del pensamiento contemporáneo: Albert Einstein, Henri Bergson, Paul Valéry, Igor Stravinsky, Marie Curie, Howard Carter, Le Corbusier. Para un muchacho llegado del sur, aquel mundo resultaba, al mismo tiempo, deslumbrante e intimidante. Los primeros días de Federico en la residencia no fueron fáciles. Sus compañeros, jóvenes de buenas familias madrileñas y catalanas, lo observaban con la curiosidad que se reserva a las criaturas exóticas. El acento granadino les divertía. La forma en que pronunciaba ciertas palabras, alargando las vocales como si las paladeara, provocaba imitaciones discretas en los pasillos. Algunos le llamaron, sin maldad pero con condescendencia, el chico del sur. Federico fingía no oírlo. Por dentro, sin embargo, sufría. Había salido de Granada convencido de que su talento sería reconocido sin esfuerzo, y descubría ahora que la capital exigía algo más que talento. Exigía presencia, ingenio rápido, capacidad de seducir en una conversación. Durante varias semanas se recluyó en su cuarto, escribió cartas largas a su madre y dudó si no debería regresar a La Vega antes del invierno. La transformación llegó una noche, casi por accidente. En el salón común había un piano vertical que pocos residentes se atrevían a tocar en serio. Federico pasaba a su lado todas las tardes sin acercarse, intimidado por la solemnidad del instrumento. Pero aquella noche, mientras un grupo de estudiantes discutía acaloradamente sobre poesía francesa, alguien dejó caer el nombre de Manuel de Falla. Federico levantó la cabeza. Conocía a Falla, había estudiado sus partituras, había aprendido de memoria fragmentos enteros de sus obras. Sin pensarlo, se levantó, se sentó al piano y comenzó a tocar. No era una pieza académica, era una canción popular andaluza, una de aquellas que su madre le había cantado en la cuna, ahora reelaborada con armonías propias. La conversación se apagó poco a poco. Los estudiantes se acercaron. Federico, con los ojos cerrados, siguió tocando como si no hubiera nadie en la sala. Cuando terminó, hubo un silencio largo, y luego un aplauso espontáneo. Aquella noche, sin haberlo planeado, había conquistado la residencia. A partir de aquel momento, todo cambió. Federico se convirtió en el centro de las veladas. Tocaba el piano durante horas, recitaba sus propios poemas con una voz cálida y modulada. Contaba historias inventadas y ciertas con el mismo aplomo. Imitaba a los profesores, improvisaba pequeñas escenas teatrales en el salón. Sus compañeros descubrieron que, bajo la apariencia tímida del granadino, latía un temperamento de actor consumado, una vitalidad casi física que contagiaba a quienes lo rodeaban. El poeta Jorge Guillén diría más tarde que cuando Federico aparecía en una habitación, la habitación entera cambiaba de luz. No era una metáfora amable, era una constatación que repetían todos sus amigos. Había algo en él, un magnetismo difícil de definir, que hacía que las conversaciones se ordenaran a su alrededor, como limaduras de hierro alrededor de un imán. La residencia le ofreció también algo más profundo que la admiración. Le ofreció iguales. Allí conoció a Luis Buñuel, un aragonés robusto, atlético, de risa franca y temperamento provocador, que entonces estudiaba ciencias naturales y soñaba con ser entomólogo. Allí conoció también a Salvador Dalí, un catalán flaco, de ojos enormes y patillas exageradas, que llegaba con su caballete y su rebeldía estudiada.
Los tres formarían pronto un trío inseparable, unidos por la pasión literaria, las largas conversaciones nocturnas y un sentido común del humor que rozaba a veces la crueldad. En las habitaciones de la residencia, entre tazas de café frío y ceniceros desbordados, discutían sobre futurismo, cubismo, surrealismo, sobre las películas mudas que llegaban de París, sobre los poemas de Juan Ramón Jiménez, que vivía allí mismo, en el llamado Cerro del Aire. Para Federico, aquella vida tenía algo de milagro cotidiano. Nunca había imaginado que la cultura pudiera respirarse así, en el aire mismo de un edificio. Asistía a las conferencias de los grandes pensadores europeos, escuchaba a Einstein explicar la relatividad ante un auditorio reverente, oía a Stravinsky hablar de su música con la sequedad de un ingeniero. Y luego, al salir, regresaba a su habitación y escribía hasta el amanecer, intentando responder con sus propios versos al diálogo inmenso que se abría ante él. Sus primeras composiciones de aquel periodo, recogidas más tarde en el libro de poemas, conservan aún la huella visible de Juan Ramón y de Antonio Machado, pero también muestran una voz que comienza a separarse de sus maestros, una manera de mirar la naturaleza, con ojos a la vez antiguos y modernos. Y sin embargo, en medio de aquel deslumbramiento, una sombra acompañaba al joven granadino. La capital lo había aceptado, sí, pero a un precio. Cada vez que volvía a Granada en verano, Federico notaba que algo de él se había quedado en Madrid, y algo de Madrid se había quedado en él. Ya no pertenecía del todo a La Vega, pero tampoco era aún un madrileño. Vivía en un umbral. Aquella condición, dolorosa al principio, acabaría convirtiéndose en su mayor fuerza. El poeta que sería capaz de unir lo más antiguo de su tierra con lo más moderno de Europa, había nacido, sin saberlo, aquella noche en que un piano vertical y una canción andaluza convencieron a un grupo de estudiantes de que el muchacho del sur valía la pena. En el Ateneo de Sevilla, una tarde de diciembre de 1927, 10 jóvenes vestidos con trajes oscuros suben al pequeño escenario y comienzan a leer poemas ante un auditorio escaso pero atento. Han venido a celebrar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, aquel poeta cordobés del siglo de oro, a quien la Real Academia Española se ha negado a homenajear oficialmente por considerarlo demasiado oscuro, demasiado difícil, demasiado peligroso para los gustos del momento. Los 10 jóvenes han decidido entonces hacerlo por su cuenta, sin permiso, con la insolencia tranquila de quien sabe que la literatura no se decide en los despachos. Entre ellos hay un poeta granadino de 29 años, vestido con un traje algo arrugado, los ojos brillantes, la sonrisa contenida. Federico García Lorca lee aquella tarde versos propios y versos de Góngora, sin distinguir demasiado entre unos y otros, como si los siglos no existieran y la poesía fuera una sola conversación que atraviesa el tiempo. Cuando termina, los demás aplauden, los amigos se abrazan, alguien propone una fotografía. Sin saberlo del todo, acaban de fundar lo que la historia llamará la generación del 27. El nombre vendría después, y no del todo justo. Aquellos 10 hombres no formaban una escuela cerrada, ni un movimiento con manifiesto único. Eran amigos, sobre todo. Habían coincidido casi todos en la residencia de estudiantes. Habían leído los mismos libros. Habían admirado los mismos maestros. Habían sufrido las mismas dudas. Los unía una tarea común: renovar la poesía española sin renegar de ella. Aquella consigna, sencilla en apariencia, tenía detrás una historia compleja. España venía de un siglo XIX literariamente menor, salvo excepciones. La generación inmediatamente anterior, la del 98, había sacudido el país con su examen amargo de la decadencia nacional. Unamuno, Antonio Machado, Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán habían enseñado a mirar a España sin complacencia. Pero ya hacia 1920, los más jóvenes sentían que aquel examen estaba cumplido y que tocaba ahora otra cosa: no diagnosticar, sino crear; no llorar la España perdida, sino fundar una España nueva en la palabra. Los nombres del grupo se irían fijando con los años. Junto a Lorca estaban Jorge Guillén, profesor universitario formado en la Sorbona, poeta de una pureza casi geométrica, autor del libro Cántico, que muchos consideraban la cima intelectual de la generación. Estaba Pedro Salinas, traductor de Marcel Proust, hombre de erudición inmensa y ternura discreta,
cuyos poemas amorosos serían leídos durante décadas por jóvenes enamorados de toda lengua hispana. Estaba Vicente Aleixandre, andaluz de salud frágil, que habría de recibir mucho más tarde el premio Nobel y que se convertiría, ya en plena dictadura, en el puente entre los muertos y los vivos de la poesía española. Estaba Luis Cernuda, sevillano hermético y melancólico, discípulo silencioso de Salinas, que escribiría algunos de los versos más desnudos del siglo. Y estaba Rafael Alberti, gaditano de mar y de risa, pintor frustrado convertido en poeta por accidente, que llevaría su voz hasta los últimos rincones del mundo. A ellos se sumaban Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados. 10 nombres distintos, 10 sensibilidades distintas, una sola conversación. Lo que los unía, más allá de la amistad, era una idea, la llamada poesía pura. La fórmula procedía del francés Paul Valéry y del español Juan Ramón Jiménez, a quien todos veneraban como maestro. La poesía pura aspiraba a desprenderse de la anécdota, del sentimentalismo fácil, de la retórica decimonónica, para alcanzar una esencia desnuda. No quería contar historias, quería revelar el ser oculto de las cosas. Esa búsqueda llevó al grupo a redescubrir a Góngora, aquel poeta del siglo de oro al que los románticos habían despreciado por su dificultad. En Góngora encontraron al hermano mayor que necesitaban, un poeta que había hecho de la metáfora el centro mismo del lenguaje, que había construido frases capaces de iluminar el mundo desde un ángulo nuevo. Por eso el aniversario de su muerte se convirtió en bandera. Reivindicar a Góngora era reivindicar el derecho a una poesía exigente, intelectualmente alta, que no se rebajara al gusto medio. Pero el 27 no fue solo poesía pura, fue también surrealismo, y vanguardia, y compromiso político. Fue Salvador Dalí pintando relojes blandos, y Luis Buñuel, rodando con Dalí El perro andaluz, en 1929, y Federico, discutiendo con ellos hasta el amanecer sobre el inconsciente, los sueños, la libertad de la imagen. Fue Alberti militando en el Partido Comunista, y Cernuda asumiendo en silencio una sexualidad que la sociedad denegaba, y Salinas traduciendo a Proust mientras enseñaba en provincias. Cada uno de ellos siguió un camino propio, y sin embargo todos juntos formaron, durante una década escasa, el momento más luminoso de la literatura española desde el siglo de oro. Algunos los llamaron, no sin razón, la generación de la amistad. Otros prefirieron llamarlos la generación de Guillén y Lorca, fijando dos polos, el profesor y el cantor, la inteligencia y el fuego. Y en el centro mismo de aquel grupo, sin haber buscado nunca el centro, estaba Federico. Hay una anécdota que sus amigos contarían durante años. En una de las celebraciones del homenaje a Góngora, los jóvenes poetas decidieron encargar una misa de requiem por el alma del poeta cordobés en una iglesia de Sevilla. El sacerdote, ajeno a la literatura del siglo de oro, supuso que se trataba de un funeral por algún familiar reciente, y con el natural protocolo, preguntó quién era el deudo principal, el pariente más cercano del difunto. Los 9 poetas restantes se miraron entre sí, callaron un instante, y luego, sin haberlo acordado, todos señalaron al mismo tiempo a Federico. Él se ruborizó, sonrió, aceptó el papel sin protestar. El gesto colectivo había dicho lo que ninguna teoría podía decir, que entre ellos, el más Góngora era él, el granadino, el que mejor encarnaba la unión imposible entre la vanguardia y la tradición, entre la imagen audaz y la copla popular, entre el verso difícil y el corazón sencillo. Aquella elección no era casual. Lorca poseía algo que ninguno de sus compañeros tenía en la misma medida: la capacidad de hablar a la vez al especialista y al campesino. Sus metáforas podían discutirse en los seminarios universitarios y al mismo tiempo ser entendidas por una mujer analfabeta de un cortijo andaluz. Esa doble pertenencia, raíz popular y técnica vanguardista, lo convertía en el corazón natural del grupo. Los demás lo sabían y lo celebraban sin envidia, porque sentían que la luz de Federico no les quitaba luz a ellos, les daba más. Por eso, cuando años después la guerra civil dispersara al grupo por el exilio o por la muerte, todos los supervivientes coincidirían en una misma frase, repetida en memorias y entrevistas durante décadas: con Federico se fue lo mejor de nosotros. La noche del 22 de marzo de 1920,
En el sótano del Teatro Eslava de Madrid, un joven de 21 años escucha cómo el público de la planta superior patea el suelo con creciente furia. Está sentado en una silla de madera, junto a los camerinos de los actores, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada fija en un punto cualquiera del muro de yeso. Sobre el escenario, en aquel mismo instante, una bailarina disfrazada de cucaracha avanza con antenas tambaleantes mientras un coro recita versos sobre el amor imposible entre un insecto y una mariposa. La obra se llama El maleficio de la mariposa. La ha escrito él, Federico García Lorca, en su primer intento serie de teatro. El público abuchea, silba, protesta. Algún espectador se ha puesto en pie y ha gritado que aquello es una vergüenza, que las cucarachas no pueden enamorarse, que se devuelva el dinero de la entrada. En el sótano, Federico oye el ruido como si lo recibiera dentro del cuerpo. No llora, no grita. Simplemente piensa, con una calma extraña, que quizá no debería haber salido nunca de Granada. El estreno fue un desastre rotundo. Los críticos del día siguiente fueron implacables. La Voz de Madrid habló de pretensión juvenil. Otros periódicos compararon la velada con una visita al zoológico. A la mañana siguiente, en la pensión donde se alojaba, llegó la carta que Federico más temía. Era de su padre, don Federico García Rodríguez, escrita con la letra firme de los hombres acostumbrados a no equivocarse. Le ordenaba volver inmediatamente a Granada. Le recordaba que llevaba años matriculado en la Facultad de Derecho, sin terminar la carrera, que la familia no podía sostener indefinidamente sus caprichos literarios, que debía aceptar la realidad de su edad y de sus deberes. Si no obedecía, el padre iría personalmente a Madrid a buscarlo. Federico leyó la carta 2 veces, la dobló cuidadosamente, la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta y salió a caminar por la Castellana hasta que el sol comenzó a enrojecer los árboles. Lo que ocurrió aquel verano marcaría su vida entera. Cedió, en parte, a las exigencias paternas. Volvió a Granada. Pero no se rindió. Pasó los meses de julio y agosto en la finca familiar de Asquerosa, en plena Vega, ayudando a medias en las faenas, evitando las conversaciones difíciles, refugiándose durante horas en una pequeña habitación donde había instalado una mesa con tintero y cuadernos. Allí, mientras los segadores cantaban en los campos vecinos y el calor andaluz aplastaba el paisaje, Federico escribió como nunca. No grandes proyectos ambiciosos, sino pequeños poemas, casi viñetas, en los que un detalle cotidiano se abría hacia algo eterno. Uno de aquellos poemas se llamaría más tarde El lagarto viejo. Era un diálogo, casi un monólogo, con un viejo lagarto encontrado en un sendero polvoriento al atardecer. El animal, inmóvil, parecía meditar sobre el final del día, sobre los amores perdidos, sobre la tierra a la que pronto habría de volver. En aquel poema, sencillo en apariencia, Federico estaba escribiendo por primera vez con su voz definitiva, la voz de quien ha entendido que la grandeza no está en los temas grandes, sino en la mirada que se posa sobre las cosas pequeñas. Aquel verano fue, en cierto modo, su segundo nacimiento como poeta. Comprendió que el fracaso de El maleficio de la mariposa no había sido un accidente, sino una lección. Se había precipitado. Había querido hacer teatro antes de tener algo verdadero que decir. Decidió volver a la poesía, esperar, madurar, dejar que la voz se le formara antes de buscar de nuevo los escenarios. Y comenzó a publicar. En 1921 apareció el libro de poemas, una recopilación de sus composiciones juveniles, sostenida por el padre con una mezcla de resignación y orgullo discreto. La acogida fue modesta, pero alentadora. Algunos críticos atentos, entre ellos Adolfo Salazar, vieron en aquellas páginas el anuncio de una voz nueva. Federico respiró. No era la consagración, pero era una puerta entreabierta. Por aquellos mismos años, se produjo un encuentro decisivo. En 1920, Manuel de Falla, el músico más importante de España, se había instalado en Granada, en una pequeña casa blanca al pie de la Alhambra. Falla, hombre austero, religioso, casi monástico, era todo lo contrario al joven Lorca. Silencioso donde Federico era exuberante, disciplinado donde Federico era impulsivo.
pero entre ellos nació una amistad inmediata y profunda. Falla reconoció en el muchacho una sensibilidad musical genuina, una comprensión del cante andaluz que iba mucho más allá del simple folclore decorativo. Federico, por su parte, encontró en el músico a un maestro y a un padre espiritual. Comenzaron a colaborar, y juntos concibieron, durante los meses siguientes, una idea audaz: organizar en Granada un concurso de cante jondo, ese canto profundo de Andalucía que estaba desapareciendo, refugiado en tabernas y sustituido por el flamenco más comercial. El concurso se celebró en junio de 1922, en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra, ante miles de personas. Falla aportó el prestigio y la solvencia teórica. Lorca aportó la energía, la pasión y la capacidad de convencer. Durante meses, Federico había escrito artículos, pronunciado conferencias, ido de puerta en puerta buscando apoyos. Había explicado a autoridades municipales, a empresarios, a periodistas, que el cante jondo no era una rareza folclórica, sino el alma misma de Andalucía, una herencia milenaria que mezclaba ecos romanos, árabes, judíos y gitanos. Si se perdía algo irrecuperable. El concurso fue un éxito, y a la vez, el laboratorio donde Federico empezó a escribir un nuevo libro. Lo llamaría Poema del cante jondo, aunque tardaría 10 años en publicarlo. Eran poemas breves, casi musicales, en los que la guitarra lloraba, los caminos se prolongaban hasta el infinito, los puñales brillaban en la oscuridad. Allí ya estaba, plenamente formado, el Lorca que el mundo conocería. Y sin embargo, en lo más íntimo, Federico cargaba aún con la herida del estreno fracasado. Algo en él había aprendido, aquella noche del 22 de marzo, una verdad amarga. El aplauso es voluble. La fama puede convertirse en humillación pública. La palabra del poeta es siempre frágil, ante la indiferencia o la burla de los hombres. Aquella herida no se cerró nunca del todo. Lo acompañaría, agazapada, durante el resto de su vida, especialmente en los momentos de mayor éxito. Pero también lo hizo más sabio. A partir de entonces, Federico escribiría siempre con una doble conciencia: la del hombre que canta porque debe cantar, y la del hombre que sabe que el silencio puede caer en cualquier momento sobre el canto. El viejo lagarto del poema de aquel verano había sido, sin que él lo supiera del todo, una imagen de sí mismo. Una criatura antigua y joven a un tiempo, agazapada en el sendero, mirando ponerse el sol con ojos en los que ya brillaba toda la melancolía de una vida que apenas empezaba. Una tarde luminosa de la Semana Santa de 1925, en una casa blanca frente al mar de Cadaqués, un joven granadino conversa con la familia Dalí, mientras toma notas para un largo poema que escribirá tras su regreso a Madrid. Lo titula Oda a Salvador Dalí. Frente a él, sentado en una silla de mimbre, escucha el destinatario del poema, un muchacho catalán de 21 años, flaco, de patillas exageradas y ojos enormes, que mantiene las manos cruzadas sobre las rodillas, como si temiera moverse. A unos pasos están su padre, un notario severo de Figueras, y su hermana Ana María, una adolescente de apenas 16 años que no quita los ojos del lector. Cuando Federico termina, el silencio se prolonga unos segundos. Luego el padre, hombre poco dado a las efusiones, se levanta, se acerca al granadino y le aprieta el brazo sin decir nada. Tiene los ojos húmedos. Ana María recordaría aquella escena durante décadas. Era una declaración de amistad, sí, pero también algo más difícil de nombrar. Era una entrega. La historia de aquellos 3 jóvenes había empezado 3 o 4 años antes, en los pasillos de la residencia de estudiantes. Federico había conocido primero a Luis Buñuel, el aragonés robusto y atlético que entonces estudiaba ciencias naturales y que practicaba boxeo en el patio. Buñuel, de carácter brusco y humor corrosivo, sentía por el granadino una mezcla de fascinación y desconfianza. Lo admiraba sin reservas como poeta, pero le incomodaba aquel magnetismo casi físico que ejercía sobre los demás. Cuando Salvador Dalí ingresó en la residencia en 1922, vestido como un dandy anacrónico y dispuesto a no hablar con nadie, fue Federico quien lo desarmó con paciencia. Lo invitaba al piano, lo arrastraba a las tertulias, le leía poemas, le pedía opiniones sobre los cuadros que el catalán tenía colgados en su cuarto. En pocos meses, los 3 formaban un grupo inseparable.
Caminaban juntos por el centro de Madrid, comían en las mismas tabernas, discutían hasta el amanecer sobre Freud, sobre Picasso, sobre las películas mudas de Buster Keaton. Entre Federico y Salvador, sin embargo, se fue tejiendo algo distinto. Una corriente más íntima, más exclusiva, que ni Buñuel ni los demás amigos compartían del todo. Conversaban durante horas en un lenguaje propio, hecho de bromas privadas, gestos cómplices, palabras inventadas que solo ellos entendían. Federico le explicaba el cante jondo, le describía la Vega de Granada, le hablaba de la muerte como solo un andaluz puede hablar de ella. Salvador, a su vez, abría para Federico el universo del psicoanálisis, las teorías sobre el inconsciente, las imágenes oníricas que comenzaban a invadir su pintura. Cuando llegaron las primeras vacaciones, Dalí invitó a Federico a Cadaqués. El granadino aceptó. Llegó a aquella aldea de pescadores con una pequeña maleta y la sensación de estar entrando en un territorio nuevo. Las rocas blancas, el mar transparente, la luz mediterránea le parecieron, según escribió a su madre, una versión inversa de Andalucía. El mismo sol, pero un alma distinta. Aquellos veranos en Cadaqués fueron probablemente los meses más felices de toda la vida de Federico. Pintaban juntos, leían juntos, paseaban juntos por la costa. Ana María Dalí, la hermana, cocinaba para ellos, los acompañaba en las excursiones, escuchaba las conversaciones interminables sin atreverse a intervenir. Conservó durante toda su vida la imagen de aquel poeta granadino que llegó un verano y transformó la atmósfera de la casa familiar. Décadas más tarde, ya anciana, escribiría unas memorias en las que recordaba a Federico con una ternura intacta. Su risa, sus juegos infantiles, su manera de inventar historias para divertirla, las cartas que enviaba a su osito de peluche como si fuera una persona real. Ana María se enamoró platónicamente del poeta sin que éste lo advirtiera del todo. Federico la trataba con una mezcla de afecto fraterno y galantería distraída. La verdadera intensidad estaba en otra parte. La pregunta que ronda todas las biografías de Lorca, y también las de Dalí, surge precisamente aquí. Existen versiones diversas y, en algunos puntos, contradictorias sobre la naturaleza exacta de aquel vínculo. Algunos investigadores hablan abiertamente de una historia amorosa frustrada. Otros prefieren describirla como una pasión espiritual extrema, sin cumplimiento físico, en la que Federico habría buscado en Salvador algo que el catalán no podía o no quería darle. El propio Dalí, ya anciano, declaró en entrevistas tardías que Federico había estado enamorado de él y que había intentado iniciar una relación íntima a la que él se había negado, no sin sentirse halagado. Sus declaraciones, dadas con el tono provocador habitual del pintor, deben tomarse con cautela. Dalí mezclaba siempre verdad y leyenda, y construía su propia imagen como otra obra de arte. Lo cierto, en cualquier caso, es que entre los dos jóvenes existió una corriente de afecto extraordinariamente intensa que dejó huella en la obra de ambos durante el resto de sus vidas. Lo que sí está documentado son las cartas. Las cartas de Federico a Salvador, conservadas en los archivos, son uno de los testimonios epistolares más bellos de la literatura española del siglo XX. En ellas, el poeta le habla al pintor con una mezcla de ironía, ternura y melancolía que resulta difícil de clasificar. Le envía dibujos, fragmentos de poemas, recortes de prensa, hojas secas recogidas en un parque madrileño. Le inventa apodos, lo regaña por no escribir, le pide que cuide su salud. Y en algunas de aquellas cartas deja caer frases que parecen confesiones a medias, frases que sus amigos reconocerían años después como heridas mal cicatrizadas. Salvador, por su parte, contestaba con cartas más breves, más distantes, más cargadas de teoría estética que de emoción personal. Los temperamentos eran distintos. Federico necesitaba entrega total. Dalí necesitaba distancia para construir su personaje. La ruptura, cuando llegó, fue dolorosa. Hacia 1929, Salvador se acercó a Luis Buñuel y juntos decidieron rodar una película surrealista en París. La titularon Un perro andaluz. El proyecto excluía deliberadamente a Federico. Buñuel no ocultaba su irritación creciente con el granadino, al que acusaba en privado de exceso de sentimentalismo y de cierto narcisismo lírico. Dalí
deslumbrado por las novedades parisinas y por las teorías más radicales del surrealismo, se dejó arrastrar. Cuando Federico vio el título de la película, sintió, según confesó a un amigo en una conversación que se hizo célebre, que el perro andaluz era él. Lo decía medio en broma y medio en serio. La frase, dolorida, resumía una verdad. Sus dos amigos más íntimos lo habían dejado fuera del proyecto que cambiaría el cine del siglo XX. Federico no volvería a ser el mismo, después de aquella herida. Aquel mismo otoño, abatido y necesitado de distancia, embarcaría hacia un destino impensable. La amistad, sin embargo, no se rompió del todo. Durante los años siguientes habría reencuentros, cartas tardías, gestos de reconciliación. Y sobre todo, quedaría la huella estética. Dalí pintó durante el resto de su vida rostros, cabezas seccionadas, perfiles en sombra, que muchos críticos identificaron con la presencia obsesiva de Federico. Ya muy anciano, en sus últimos años de demencia y dolor, el pintor pronunciaba a veces, en voz baja, una sola palabra repetida como un rezo: Federico. La hermana, Ana María, lo confirmó. El poeta granadino, asesinado en 1936, había seguido viviendo en la cabeza del pintor catalán, como una sombra inseparable, como una pregunta sin respuesta posible. Aquella amistad imposible había sido, también, una de las grandes historias secretas del siglo XX. Una noche de 1928, en el salón de una casa madrileña, Federico García Lorca lee en voz alta, ante un grupo reducido de amigos, los últimos versos de un poema titulado Romance de la Guardia Civil Española. Cuando termina, no hay aplausos. Hay un silencio largo, denso, casi físico. Los oyentes se miran entre ellos sin saber qué decir. Algunos están conmovidos, otros claramente incómodos. Uno de los presentes, viejo amigo del poeta, le pregunta en voz baja si está seguro de querer publicar aquel texto. Federico se encoge de hombros y sonríe con una mezcla de candor y desafío. Acaba de terminar el libro que cambiará para siempre su vida. Se llamará Romancero Gitano. Saldrá a las librerías en julio de aquel mismo año. Y, en cuestión de meses, convertirá al granadino en el poeta más leído de España, pero también en uno de los más incomprendidos por su propio público. La historia del libro había sido larga. Federico había empezado a escribir aquellos romances hacia 1923, paralelamente a sus poemas del cante jondo. La forma elegida no era casual. El romance era la estrofa más antigua y popular de la lírica española, presente desde la Edad Media, transmitida durante siglos de boca en boca, recitada en las plazas, cantada en las fiestas, conservada por los ciegos que recorrían los pueblos pidiendo limosna. Federico la conocía desde la infancia. Su madre se la había enseñado, entre las primeras canciones de cuna. Pero lo que él se proponía no era recoger romances antiguos como hacían los folcloristas. Se proponía algo más difícil: escribir romances nuevos que tuvieran el aliento de los antiguos, que sonaran como si los hubiese cantado siempre el pueblo, y que al mismo tiempo incorporaran toda la audacia de la metáfora moderna. Una imposibilidad técnica en principio, y sin embargo lo logró. Los protagonistas del libro son los gitanos. Pero no los gitanos pintorescos del costumbrismo, sino unos seres casi míticos, dotados de una grandeza trágica antigua. En las páginas del romancero, los gitanos cabalgan por la noche, aman, mueren, son perseguidos. La luna se inclina sobre ellos como una mujer fría. Los caballos relinchan en patios de cal. Los puñades brillan al fondo de los olivares. Toda la geografía de Andalucía aparece transfigurada en un escenario casi sagrado, donde lo cotidiano se mezcla con lo eterno. Federico explicaría más tarde que su intención había sido fundir el mito gitano con la vida diaria, hacer que el cielo y la tierra se tocasen en un mismo verso. Para él, los gitanos no eran una curiosidad antropológica. Eran los herederos visibles de aquella Andalucía profunda, donde se habían superpuesto, durante siglos, las culturas romana, árabe, judía y cristiana. Hablar de los gitanos era, en realidad, hablar del fondo más antiguo del alma española. El éxito fue inmediato y arrollador. La primera edición se agotó en pocos meses. Los periódicos publicaban poemas sueltos. Los jóvenes los recitaban de memoria en los cafés. Las muchachas los copiaban en sus cuadernos escolares.
Hubo nuevas ediciones, traducciones, conferencias. Federico, que apenas había salido del estatus de poeta para iniciados, se encontró de pronto convertido en una figura pública. Lo invitaban a leer en sociedades literarias, a inaugurar exposiciones, a firmar libros. Por primera vez en su vida, el dinero comenzó a llegar con cierta regularidad. Su padre, que durante años había mirado con escepticismo los caprichos literarios del hijo, terminó por rendirse. Don Federico García Rodríguez aceptó, con la sobriedad de los hombres prácticos, que su muchacho era ya algo más que un soñador. Y sin embargo, en el centro mismo de aquel triunfo, algo se torció en el alma del poeta. La pregunta empezó a obsesionarlo. ¿Por qué su libro más amado le producía, a la vez, un malestar tan profundo? La respuesta, cuando logró formularla, fue dolorosa. Federico sentía que el público había leído El romancero gitano de manera superficial. Había visto los caballos, los puñales, las lunas, pero no había visto el dolor antiguo que latía debajo, la conciencia trágica que sostenía cada imagen. La gente celebraba el color local, las castañuelas imaginarias, el gitanismo decorativo. Lo aclamaban por las razones equivocadas. Lo convertían en autor de postal turística cuando él había escrito un libro sobre la muerte, sobre la persecución, sobre la fragilidad de las criaturas que viven al margen del orden. En sus conferencias de aquellos meses, Federico repetía una y otra vez, con creciente impaciencia, que su libro no era folclórico, que no era andalucista en el sentido superficial del término, que en él había una sola figura central, y esa figura era la pena. Pocos lo escuchaban. La leyenda popular del poeta gitano se le imponía sobre la voluntad. Y él, lúcido, sabía que aquella leyenda podía acabar devorándolo. A esto se sumó un episodio inesperado. Hacia 1935, un coronel de la Guardia Civil presentó una denuncia formal contra el poeta por considerar que el romance de la Guardia Civil española era ofensivo para la institución. Federico tuvo que comparecer ante un juez. Llegó a los tribunales con la mezcla de incredulidad y diversión que solía acompañar a los grandes momentos absurdos de su vida. Explicó al magistrado, durante un par de horas, qué era la metáfora, qué era el surrealismo, qué intención literaria animaba aquellos versos. El juez, hombre culto, le dio la razón. La denuncia se archivó, pero el incidente dejó en Federico una sensación incómoda. Su poesía, escrita con voluntad universal, podía ser leída como ataque político. La inocencia del lector ideal, aquel lector imaginario al que el poeta se dirige siempre, comenzaba a parecerle una ilusión peligrosa. Había un lector real, brutal, capaz de tomar un verso por una ofensa. Y aquel lector tenía, en algunos casos, uniforme y armas. La crisis interior se profundizó. Federico empezó a sentirse, como confesó a varios amigos en cartas privadas, prisionero de su propia imagen pública. Donde fuera, la gente esperaba de él al cantor de gitanos, al poeta del romancero, al andaluz pintoresco. Pero él ya estaba en otro lugar. Había escrito todo lo que podía escribir desde aquel registro. Necesitaba romper, salir, ensanchar el horizonte. Necesitaba mirarse desde fuera. En el verano de 1929, su antiguo profesor, Fernando de los Ríos, ya catedrático prestigioso, le propuso acompañarlo a Estados Unidos. La excusa oficial sería estudiar inglés en la Universidad de Columbia. La razón verdadera, ambos lo sabían, era otra. Alejar al poeta de un Madrid donde el éxito lo asfixiaba, ponerlo frente a un mundo radicalmente distinto, ofrecerle un espejo nuevo en el que pudiera reconocerse de otra manera. Federico aceptó sin dudarlo. Embarcó en el puerto de Southampton con un baúl, una pequeña máquina de escribir y una mezcla de melancolía y esperanza. Atrás quedaba la Andalucía amada y traicionada por su propia leyenda. Delante, el océano. Y al otro lado, la ciudad más extraña del mundo. La mañana del 24 de octubre de 1929, un poeta granadino camina por el sur de Manhattan, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada perdida entre los rascacielos. Hace frío. Por las aceras corren hombres trajeados con periódicos arrugados bajo el brazo, mujeres que lloran sin disimulo, mensajeros que gritan cifras incomprensibles. En las puertas de los grandes edificios financieros se acumulan grupos cada vez más numerosos.
Algunos rezan en voz baja, otros se sientan en los escalones con la cabeza entre las manos. Federico no entiende del todo lo que está ocurriendo, pero comprende que está presenciando algo histórico. Aquella jornada pasaría a llamarse, en los libros de economía, el Jueves Negro. La bolsa de Nueva York se hunde, la Gran Depresión comienza, y un poeta andaluz, que apenas chapurrea inglés, se encuentra en el centro exacto del derrumbe. Volverá aquella noche a su pequeño cuarto de la Universidad de Columbia. Se sentará ante la ventana y escribirá, con mano temblorosa, las primeras líneas de un poema titulado Danza de la Muerte. Federico había llegado a Nueva York en junio de aquel mismo año, acompañado por Fernando de los Ríos. La travesía en barco había durado más de una semana. Cuando avistaron por primera vez la silueta de Manhattan, recortada contra el cielo gris del Atlántico, Federico permaneció en silencio durante varios minutos. A su alrededor, los demás pasajeros aplaudían, lloraban, se hacían fotografías. Él miraba sin parpadear. Granada cabía entera dentro de uno solo de aquellos rascacielos. Toda la Vega de su infancia, toda la historia milenaria de Andalucía, podían sumergirse sin dejar huella en aquella geometría vertical. Por primera vez en su vida, Federico sintió que la palabra modernidad no era una abstracción, sino una experiencia física. Un peso sobre los hombros, un desafío del que no podría escaparse. Los primeros meses fueron duros. Se matriculó en cursos de inglés en la Universidad de Columbia, pero abandonó pronto. Su oído musical, capaz de aprender melodías al instante, se resistía a aquella lengua áspera de consonantes apiladas. Después de varias semanas, apenas era capaz de pedir un café en una cafetería. Su vida social se redujo al pequeño círculo de hispanohablantes que vivían en la ciudad. Estudiantes españoles, escritores latinoamericanos exiliados, profesores de literatura. Durante el día caminaba durante horas por las calles de Manhattan, observando, anotando, dibujando en cuadernos pequeños. De noche escribía. La habitación que ocupaba en la residencia universitaria era estrecha, con una sola ventana que daba a un patio interior. Allí, bajo la luz amarilla de una lámpara, fue tomando forma el libro que cambiaría para siempre su poesía. Poeta en Nueva York. Lo que Federico vio en aquella ciudad, según él mismo escribiría después, no fue solo arquitectura ni economía. Fue un mundo nuevo de relaciones humanas. Un mundo en el que los hombres habían perdido el contacto con la tierra, con los animales, con los muertos. Un mundo en el que el dinero circulaba más rápido que la sangre. Un mundo en el que la naturaleza había sido encerrada en parques rectangulares y los pájaros volaban sin rumbo entre los hilos del telégrafo. Para un poeta andaluz, criado entre acequias y olivos, aquel paisaje resultaba angustioso, pero también, a su manera, fascinante. Federico no fue un turista escandalizado que escribió contra Nueva York desde la nostalgia europea. Fue, mucho más interesante, un poeta que entendió que aquella ciudad era el laboratorio del siglo XX. Lo que ocurría allí, ocurriría más tarde en todas partes. La civilización industrial, el aislamiento del individuo, la mecanización de la vida cotidiana. Todo eso, que en Madrid era todavía noticia lejana, en Nueva York era ya respiración diaria. Hubo, en medio de aquel descubrimiento, dos experiencias que lo marcaron especialmente. La primera fue Harlem. Federico subió varias veces al barrio negro del norte de Manhattan. Asistió a oficios religiosos en iglesias bautistas, escuchó gospel y blues, vio bailar y cantar a hombres y mujeres cuya historia conocía solo a medias. Y sintió, con una intuición rápida, una hermandad inesperada. Los afroamericanos eran, en aquella ciudad de hierro, los herederos de un dolor antiguo, de una memoria desplazada, de un canto profundo que nacía del sufrimiento y se elevaba como protesta. Eran, en cierto modo, los gitanos de Nueva York. Federico escribió para ellos uno de los poemas más intensos del libro, El Rey de Harlem, en el que la dignidad oprimida del pueblo negro se confunde con la dignidad antigua de los pueblos perseguidos del sur. Por primera vez, su poesía tomaba un acento abiertamente político, sin dejar de ser poesía. La segunda experiencia fue el crack bursátil. Federico estaba en la ciudad cuando comenzó la crisis. Vio con sus propios ojos los rostros desencajados de los hombres arruinados. Vio a una mujer arrojarse desde una ventana en Wall Street. Vio largas colas de desempleados ante los comedores benéficos. Vio cómo la riqueza, esa diosa abstracta a la que la ciudad entera rendía culto, podía convertirse en humo en el plazo de una semana.
Aquella experiencia le confirmó algo que ya intuía. El sistema que producía rascacielos producía también miseria masiva. La pregunta que entonces lo asaltó y que sus poemas neoyorquinos no dejarían de plantear fue dolorosa. Si esto era el progreso, si esta ciudad mecánica representaba el futuro de la humanidad, entonces el poeta debía ponerse del lado de los vencidos, no de los vencedores. La poesía pura de la generación del 27, aquella aspiración a un arte sin política, comenzó a parecerle, desde Nueva York, un lujo que ya no podía permitirse. La respuesta a aquella crisis interior llegó en marzo del año siguiente. Federico aceptó la invitación de la Institución Hispano-Cubana de Cultura para dar conferencias en La Habana. Embarcó hacia el sur con una sensación de liberación física. Cuando descendió en el puerto cubano, bajo el sol del trópico, abrazó a los amigos que lo esperaban como quien regresa a su casa después de un viaje a otro planeta. La Habana le devolvió, en cuestión de horas, todo lo que Nueva York le había quitado. La lengua, la luz, la música callejera, la sensualidad cotidiana, la cercanía del mar. Pasó allí 3 meses intensos. Escuchó son, conoció a poetas y músicos, recorrió barrios afrocubanos, descubrió ritmos que le recordaban inesperadamente a la Vega de Granada. Cuba fue, según él mismo dijo, el reencuentro con su propio mundo después del descenso al infierno mecánico del norte. Cuando volvió a España en el verano de 1930, Federico era otro hombre. Había envejecido sin perder juventud. Llevaba en la maleta un libro de poemas distinto a todo lo escrito hasta entonces, lleno de imágenes desgarradas, de gritos, de protestas. No lo publicaría en vida. Aparecería póstumamente, en 1940, en México y en Nueva York, gracias a sus amigos. Pero el viaje le había dado algo más valioso que un libro. Le había dado una voz universal. Ya no era solo el poeta de Andalucía. Era un poeta del siglo XX, con plena conciencia de las heridas de su tiempo. Y volvía a España justo en el momento en que España iba a necesitarlo como nunca. La monarquía de Alfonso XIII se tambaleaba. Una segunda república estaba a punto de proclamarse, y con ella se abriría para Federico el periodo más fecundo y comprometido de toda su vida. Una tarde de julio de 1932, una camioneta vieja, pintada de azul desvaído, se detiene en la plaza polvorienta de un pequeño pueblo de la provincia de Soria. Del vehículo descienden una docena de jóvenes vestidos con monos azules de obrero, idénticos para hombres y mujeres, con una pequeña insignia bordada en el pecho. Descargan baúles, cortinajes, tablones de madera. En menos de 2 horas, han montado un escenario rudimentario en medio de la plaza. Los niños del pueblo, descalzos, se acercan con timidez. Algunas mujeres asoman desde los portales, secándose las manos en los delantales. Los hombres llegan después, al terminar la jornada, con la camisa abierta y el sombrero en la mano. Cuando cae la tarde, la plaza entera está en silencio. Sobre el escenario improvisado, alguien comienza a recitar versos de Calderón de la Barca. Es la vida es sueño. Y dirigiendo discretamente desde un costado, vestido también con el mono azul, está un poeta de 34 años, llamado Federico García Lorca. El proyecto se llamaba La Barraca. Había nacido apenas un año antes, en el contexto de la Segunda República Española, proclamada el 14 de abril de 1931, tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Aquella nueva república, juvenil y reformista, se proponía cambiar muchas cosas en un país lastrado durante siglos por el analfabetismo, la pobreza rural y la desigualdad. Una de sus primeras decisiones fue invertir en educación pública con un esfuerzo sin precedentes. El ministro de Instrucción Pública era precisamente Fernando de los Ríos, antiguo profesor y mentor de Federico. Convencido de que la cultura no podía seguir siendo patrimonio exclusivo de las ciudades, de los Ríos impulsó las llamadas misiones pedagógicas, que llevaban libros, películas, exposiciones y música a las aldeas más olvidadas del país. Y junto a ellas, autorizó un proyecto teatral universitario que dirigirían 2 jóvenes intelectuales, el dramaturgo Eduardo Ugarte y, sobre todo, Federico García Lorca. La idea era audaz. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Madrid, guiados por Federico, recorrería en una camioneta los pueblos de España representando obras del Siglo de Oro. No comedias modernas, no zarzuelas ligeras,
sino las grandes piezas clásicas: Lope de Vega, Calderón, Cervantes, Tirso de Molina. La apuesta tenía algo de quijotesca. Muchos creían que el teatro clásico, escrito en versos del siglo XVII, sería incomprensible para campesinos analfabetos que apenas habían salido de su comarca. Federico estaba seguro de lo contrario. Sostenía que el pueblo español, lejos de ser ajeno a aquel teatro, era su destinatario natural. Lope y Calderón habían escrito para todos, no solo para cortesanos. Si aquel teatro había envejecido, era porque se había encerrado en salas burguesas, en programas escolares, en ediciones comentadas. Devolverlo a las plazas, a las eras, a los atrios de las iglesias, era devolverle su forma original. Durante 3 veranos consecutivos, la barraca recorrió España. La camioneta, cargada hasta los topes, atravesó Castilla, Galicia, Andalucía, Extremadura, los pueblos de la Mancha, las aldeas de los Pirineos. En cada lugar, los actores montaban el escenario, colgaban los telones diseñados por pintores como Benjamín Palencia, Alberto Sánchez o Santiago Ontañón, ensayaban brevemente y representaban la obra prevista. Antes de empezar, Federico subía al escenario y dirigía unas palabras al público. Hablaba con sencillez, sin pedantería, explicando de qué iba la pieza, quién era el autor, por qué aquellas palabras escritas hacía 300 años podían interesar a un pastor o a una hilandera. La gente escuchaba con atención, y luego, durante la representación, se reía donde había que reírse, lloraba donde había que llorar, aplaudía donde había que aplaudir. Federico tenía razón. El teatro clásico funcionaba. Funcionaba porque hablaba de pasiones humanas elementales: el amor, la honra, la muerte, la justicia. Y aquellas pasiones eran las mismas en una corte del siglo XVII y en una aldea del siglo XX. La pregunta que muchos amigos le hicieron entonces, y que algunos seguirían haciéndole después, fue inevitable. ¿Por qué un poeta consagrado, al borde del éxito internacional, dedicaba sus mejores años a un proyecto agotador, sin remuneración apenas, durmiendo en pensiones miserables, comiendo lo que los pueblos podían ofrecer? La respuesta de Federico, repetida en distintas entrevistas, fue siempre la misma. Decía que el teatro era ante todo un servicio, que un país en el que la mayoría de la población no había visto nunca representar una obra no era todavía un país libre, que la cultura no podía limitarse a los teatros caros de Madrid o Barcelona, donde los burgueses asistían a los estrenos con smoking, que mientras existiera un solo pueblo en España donde los niños no supieran quién era Cervantes, ningún escritor español tenía derecho a sentirse satisfecho. Aquellas frases, dichas con el tono natural con que él decía todo, sonaban hoy con una claridad ética conmovedora. Pero la barraca fue también un laboratorio interior. Federico aprendió allí cosas que luego pasarían a sus propias obras. Aprendió cómo escucha el pueblo, cómo respira el público cuando el verso está bien dicho, cómo se hace el silencio en una plaza cuando un actor da con la palabra justa. Aprendió que la verdad teatral no se medía en aplausos refinados, sino en la suspensión del aliento de un campesino que asiste por primera vez a una historia inventada. Aquel aprendizaje lo transformó como dramaturgo. Si antes de la barraca su teatro había sido sobre todo poesía dialogada, después se convirtió en algo más profundo, un teatro de verdad humana, capaz de llegar al fondo de las pasiones esenciales sin perder la belleza de la palabra. Las grandes piezas que escribiría a partir de entonces nacían de aquella experiencia. Habían sido posibles porque su autor había mirado, durante años, los rostros atentos de la gente sencilla. Hay una imagen, conservada por uno de los miembros de la barraca en sus memorias, que resume aquel periodo mejor que cualquier teoría. Una noche, en un pueblo perdido de La Mancha, después de la representación, una anciana se acercó a Federico cuando ya recogía los telones. Tenía las manos manchadas de tierra y los ojos enrojecidos por el llanto. Le dijo en voz baja que aquella era la primera vez en toda su vida que veía teatro, que había venido sin saber qué era aquello, que había llorado durante toda la obra sin saber por qué, que ahora se daría cuenta, al volver a su casa, de que algo había cambiado dentro de ella, aunque no sabía qué. Federico la escuchó sin decir nada. Le tomó las manos un instante.
Después se alejó hacia la camioneta. Aquella noche, al subir al vehículo para emprender el camino al pueblo siguiente, le dijo a Eduardo Ugarte que esa anciana valía, por sí sola, todos los aplausos de Madrid. La frase no era retórica, era literal. Federico había encontrado en aquellas plazas polvorientas la verdadera medida de su trabajo. La noche del 29 de noviembre de 1933, en el Teatro Avenida de Buenos Aires, la actriz Lola Membrives da la última réplica de Bodas de Sangre, y la sala entera permanece durante varios segundos en silencio. Luego, como si una orden invisible hubiera sido dada, el público se pone en pie. Aplauden. Aplauden largamente, sin tregua, sin permitir que el telón vuelva a abrirse del todo. Detrás del escenario, un poeta granadino de 35 años se ajusta nerviosamente el cuello de la camisa antes de salir a saludar. Federico García Lorca está, por primera vez en su vida, ante un éxito teatral verdadero, sin fisuras, sin reservas. Argentina lo ha recibido como recibe a sus grandes hombres, con devoción y con algarabía. Los periódicos hablan del fenómeno Lorca. Las entradas de Bodas de Sangre se agotan semana tras semana. El poeta del romancero se ha convertido en cuestión de meses en uno de los dramaturgos más representados del mundo hispánico. La obra que había desencadenado aquel triunfo era en apariencia sencilla. La historia de una novia que la víspera de su boda se fuga con un antiguo amante mientras el novio sale a perseguirlos, y los tres mueren en el desenlace. Federico la había escrito en pocas semanas, encerrado en su habitación de Madrid, según contaba a sus amigos, con la música de Bach sonando obsesivamente en la radio. La anécdota inicial, una noticia de prensa real ocurrida años antes en un cortijo de Almería, le había servido apenas como punto de partida. Lo que él había construido sobre aquel suceso era otra cosa. Una tragedia rural de aliento clásico, donde los personajes hablaban a la vez en prosa cotidiana y en verso lírico, donde la luna aparecía como personaje vestido de leñador, donde la muerte caminaba entre los olivos disfrazada de mendiga. Una obra que mezclaba realismo y mito, con una naturalidad que ningún dramaturgo español había logrado antes. Bodas de Sangre era el primer eslabón de lo que la crítica llamaría más tarde su trilogía rural andaluza. El segundo eslabón llegaría apenas un año después. En diciembre de 1934, en el Teatro Español de Madrid, se estrenó Yerma. La protagonista era una mujer joven casada con un labrador que no podía darle hijos. Toda la obra giraba alrededor de aquella ausencia. Yerma, cuyo nombre significaba precisamente tierra estéril, vivía atormentada por el deseo de la maternidad, prisionera de un matrimonio sin amor, atrapada entre la moral severa del pueblo y el clamor de su propia naturaleza. La pieza era dura, casi insoportablemente intensa. El público se dividió. Los sectores más conservadores, escandalizados por la franqueza con que la obra tocaba temas como la sexualidad femenina o la frustración matrimonial, organizaron tumultos durante las primeras representaciones. Los sectores progresistas la defendieron con pasión. Miguel de Unamuno, ya anciano, declaró que Yerma era una de las grandes tragedias de la literatura española moderna. Federico, herido por las protestas pero firme, no cedió ante las presiones. La obra se mantuvo en cartel y se convirtió, con el tiempo, en una pieza fundamental del repertorio universal. Entre una obra y otra, Federico llevaba una vida intensa. Cruzó el Atlántico de nuevo en 1933 para el estreno bonaerense de Bodas de Sangre y permaneció en Argentina y Uruguay durante cerca de 6 meses. Allí, agasajado, festejado, perseguido por periodistas, dio decenas de conferencias, asistió a representaciones de sus obras, conoció a Pablo Neruda, con quien iniciaría una amistad profunda. Neruda diría más tarde que Federico, en aquellos meses sudamericanos, irradiaba una alegría casi insoportable de tan luminosa, como si supiera, sin decirlo, que vivía a contrarreloj. Cuando regresó a España en 1934, traía consigo, además de un éxito ya consagrado, una madurez nueva. Había aprendido a escuchar al público. Había comprobado que su teatro funcionaba a ambos lados del océano. Y sobre todo, había encontrado en sí mismo una voz dramática plena, capaz de sostener obras enteras sin apoyarse en el lirismo decorativo de sus comienzos. La pregunta que se hacía a sí mismo en aquellos meses,
y que confió a varios amigos en cartas privadas, fue desconcertante para quienes lo conocían menos. ¿Por qué? En el momento exacto en que la fama mundial se le ofrecía sin reservas, sentía dentro de sí una urgencia oscura, una prisa que no podía explicar. Federico hablaba con frecuencia, en aquel periodo, de proyectos que se acumulaban más rápido de lo que él podía escribirlos. Tenía en mente una serie de tragedias bíblicas, una ópera basada en un tema gitano, un libro de sonetos amorosos de tono nuevo, un ciclo gramático sobre la sociedad española contemporánea. Y a veces, en mitad de una conversación animada, se quedaba en silencio, miraba un punto cualquiera del techo y murmuraba que tenía que darse prisa, que el tiempo se le escapaba. Los amigos lo atribuían a su temperamento febril, pero algunos, en retrospectiva, vieron en aquellas frases una premonición. La tercera obra de la trilogía, La casa de Bernarda Alba, fue terminada en junio de 1936. Federico la había escrito en pocas semanas, en su casa familiar de Madrid, con una concentración inusual incluso en él. Cuando la dio por acabada, reunió en su salón a un pequeño grupo de amigos íntimos y la leyó en voz alta de principio a fin. La lectura duró varias horas. Cuando terminó, los amigos guardaron silencio durante mucho tiempo, incapaces de comentar nada. La obra los había dejado sin palabras. Era la historia de Bernarda, una matriarca viuda y despótica que al morir su segundo marido, encierra a sus 5 hijas solteras en un luto riguroso de 8 años, prohibiéndoles toda relación con hombres. Dentro de aquella casa cerrada, las pasiones reprimidas iban estallando hasta el desenlace trágico. Federico había construido una pieza casi sin lirismo, escrita en una prosa seca, cortante, despojada. El subtítulo que le puso era revelador: Drama de mujeres en los pueblos de España. Era en realidad mucho más. Era un retrato implacable del autoritarismo doméstico y, por extensión, del autoritarismo social que comenzaba a respirarse en España. Junto a estas grandes piezas teatrales, Federico trabajaba en silencio en otra obra que pocos conocían, una serie de poemas amorosos de un tono inédito, que llamaba en privado Sonetos del amor oscuro. Eran composiciones intensas, casi desesperadas, escritas en la forma clásica del soneto, pero cargadas de una emoción contemporánea. Hablaban de un amor difícil, oculto, vivido con dolor y con plenitud al mismo tiempo. Federico los leía solo a sus amigos más íntimos. Los guardaba con cuidado, sin decidirse a publicarlos. Habló alguna vez de reunir 100 sonetos, pero solo escribió una pequeña parte. Aquellos poemas, conservados parcialmente y publicados décadas después de su muerte, mostrarían a un Lorca distinto. No ya el cantor del pueblo o el dramaturgo trágico, sino el hombre íntimo que escribía para sí mismo. Y en el centro de aquella escritura privada, latía, como en toda su obra, la misma certeza antigua. El amor y la muerte son los únicos temas verdaderos, y todo lo demás es decoración. La tarde del 13 de julio de 1936, en la estación de Atocha de Madrid, un grupo de amigos rodea a un poeta vestido de blanco que se dispone a tomar el tren expreso hacia Granada. Llevan ya un buen rato discutiendo. Rafael Alberti le ha pedido directamente que se quede. Le ha dicho que España está al borde de un golpe militar, que los rumores se multiplican en los cafés madrileños, que no es momento de ir a una ciudad como Granada, donde la derecha más reaccionaria del país tiene su feudo histórico. Otros amigos asienten. Le proponen alternativas. México, donde le ofrecen un puesto cómodo, o París, donde sería recibido como un huésped ilustre. Federico escucha sin enfadarse, pero sin ceder. Sonríe con aquella sonrisa suya, mezcla de niño y de hombre cansado, y repite que solo será una visita corta. Que el 18 es la fiesta de su santo y la de su padre, que no puede faltar a la celebración familiar, que volverá a Madrid antes de fin de mes. Cuando el tren se pone en marcha, los amigos se quedan en el andén, con una sensación que ninguno se atreve a nombrar. Federico se asoma a la ventanilla y agita la mano. Es la última vez que lo verán con vida. El viaje de regreso a La Vega era para él, como cada año, un rito íntimo. Granada lo esperaba con la luz cegadora de julio, el olor a jazmín en los patios, el rumor de las acequias en los cármenes. La familia García Lorca se había instalado para el verano en la huerta de San Vicente, una casa blanca a las afueras de la ciudad, rodeada de chopos y rosales. Federico llegó allí con la alegría de siempre. Se sentó al piano,
Abrazó a su madre, jugó con sus sobrinos, contó anécdotas de Buenos Aires. La fiesta del 18 de julio se celebró según lo previsto, con la familia reunida en torno a la mesa larga del comedor. Pero aquella misma mañana, en Marruecos, se había producido el alzamiento militar. El general Francisco Franco se había sumado al pronunciamiento. España entraba, sin saberlo todavía con claridad, en la guerra civil más cruenta de su historia. Granada cayó en manos de los sublevados a los pocos días. La ciudad, dominada por una guarnición militar fiel al alzamiento y por una burguesía conservadora que veía a la República como una amenaza, no opuso resistencia organizada. Comenzaron de inmediato las detenciones. Concejales republicanos, maestros, médicos, sindicalistas, simples simpatizantes del gobierno legítimo, fueron arrestados, llevados al cementerio o al barranco de Biznar y fusilados sin juicio. Entre los primeros en caer estuvo el alcalde socialista de Granada, Manuel Fernández Montesinos, casado con Concha García Lorca, hermana del poeta. Lo detuvieron el 16 de agosto. Lo fusilaron al día siguiente. Federico, que había acudido a casa de su hermana al enterarse de la noticia, comprendió en aquel instante que él también estaba en peligro. Buscó refugio. Un amigo poeta y miembro de una familia falangista, Luis Rosales, le ofreció su casa en el centro de Granada. Federico se trasladó allí en secreto. La casa de los Rosales parecía, en principio, el escondite más seguro posible. Los hermanos de Luis eran falangistas conocidos, militantes activos del nuevo régimen. Nadie sospecharía que un perseguido por la izquierda se ocultaba bajo aquel techo. Durante varios días, Federico permaneció encerrado en una habitación del piso superior, leyendo, escribiendo cartas, esperando que la tormenta amainara. Por las tardes, doña Esperanza Rosales, la madre de la familia, le subía la cena en una bandeja y le hablaba en voz baja para tranquilizarlo. Federico fingía estar tranquilo, pero los amigos que lo visitaron entonces recordarían que tenía las manos heladas y que se sobresaltaba con cada ruido del portal. La pregunta que ningún historiador ha podido responder del todo es por qué Federico no aceptó las múltiples ofertas de huida que le hicieron en aquellos días. Algunos amigos le propusieron sacarlo de Granada en coche hasta zona republicana. Otros, llevarlo hasta el puerto de Málaga y embarcarlo rumbo al exilio. Diplomáticos extranjeros se ofrecieron a acogerlo en sus consulados. Federico rechazó todas las propuestas. Decía que él no había hecho daño a nadie, que no pertenecía a ningún partido, que su única militancia era la del arte y la de la amistad. Decía también, con una mezcla de orgullo y cansancio, que no quería abandonar a su familia. La verdad, quizá, era más profunda. Federico había construido toda su obra sobre un mismo gesto: estar con los desposeídos, los perseguidos, los vencidos. Huir habría significado, para él, traicionar aquella lección moral. Prefería el riesgo a la cobardía. Aquella decisión, hermosa y terrible a la vez, le costó la vida. El 16 de agosto, un grupo armado se presentó en casa de los Rosales. Lo dirigía Ramón Ruiz Alonso, antiguo diputado de la derecha y militante furibundo del nuevo régimen. Subió al piso superior, sacó a Federico de la habitación a empujones y lo condujo al gobierno civil. Allí pasó casi 2 días, encerrado en una pequeña habitación, sin proceso ni cargos formales, sometido a interrogatorios humillantes. La acusación oficial, recogida en informes posteriores, mezclaba imputaciones absurdas: socialista, masón, espía soviético, homosexual. Ningún cargo era cierto en sentido estricto, pero todos ellos servían en aquella Granada de agosto para condenar a un hombre. La madrugada del 18 de agosto, Federico fue trasladado en un coche oficial junto a otros 3 detenidos hasta una zona conocida como Fuente Grande, en el camino que une Biznar con Alfacar, entre olivares. Allí, al amanecer, fueron fusilados. Sus cuerpos quedaron enterrados en una fosa común, cuyo emplazamiento exacto sigue siendo, a día de hoy, objeto de búsquedas e investigaciones. La noticia tardó semanas en confirmarse. Durante mucho tiempo, los amigos en Madrid, en París, en Buenos Aires, se aferraron a la esperanza de que se tratara de un rumor. Cuando la verdad se impuso, el mundo entero reaccionó con conmoción. Antonio Machado escribió uno de los poemas más conmovedores de la lengua: El crimen fue en Granada.
Pablo Neruda lloró públicamente la pérdida del amigo. Los gobiernos democráticos de Europa y América protestaron. El nuevo régimen español respondió con silencio, primero, y después con explicaciones cambiantes. Durante décadas, mientras duró la dictadura, el nombre de Federico fue apenas pronunciado en su propio país. Sus libros circularon clandestinamente, sus obras fueron representadas en el extranjero, su figura se convirtió en símbolo internacional de la barbarie fascista. Solo después de la muerte de Franco, en 1975, Granada empezó a reconciliarse, lentamente, con el hijo que había perdido. Y sin embargo, Federico tenía razón en aquella intuición antigua. La poesía no muere con el poeta. Se sigue cantando, aunque el cantor calle. Hoy, casi un siglo después de aquella madrugada de agosto, sus versos se recitan en escuelas de todo el mundo, sus obras se representan en teatros de todos los continentes. Su nombre es pronunciado con respeto, incluso por quienes nunca leyeron una sola línea suya. La fosa donde reposa sigue sin ser hallada, pero no importa. Federico se ha convertido en lo que él mismo profetizó: tierra y flores, viento entre los olivos, voz antigua que canta dentro de cada lector. Las balas pudieron silenciar al hombre, no pudieron callar al poeta. Hasta aquí nuestro recorrido. Soy Adrián Montero y este ha sido un nuevo capítulo de Historias de Creadores. Si la vida de Federico García Lorca os ha emocionado tanto como a mí mientras la preparaba, os pido un pequeño gesto. Dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal para seguir descubriendo juntos a los grandes nombres de nuestra cultura.